Buenas noches. La historia institucional reciente de nuestro país no registra un día, un martes como este. El anuncio del presidente de la República, que padece una enfermedad, de hecho, estamos ya en condiciones de adelantar que el doctor Tabaré Vázquez se internará mañana en La Española para hacerse los estudios luego del anuncio de esta tarde, que generó conmoción, un anuncio conmovedor, pero además con un presidente que asume su estatura de estadista, un presidente que apela a una comunicación republicana, que con el acto de hoy despeja todas las dudas y las especulaciones, pero que naturalmente plantea un estado de conmoción. El presidente le anunció a su familia, posteriormente con el mismo tono casi a sus ministros, que son en alguna forma también su familia, y luego se dirigió a la ciudadanía, en los términos que ustedes lo conocieron seguramente en el correr de la tarde. Si les parece, repasemos lo que decía el presidente de la República esta tarde respecto a su estado de salud. En un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno. Esta situación obliga a que me tenga que realizar estudios complementarios, seguramente o posiblemente, mejor dicho, en el correr de esta semana, que requerirán 1 o 2 días de internación a lo sumo. Y en las próximas horas el presidente, reiteramos, se internará en La Española para esos estudios que mencionó en este anuncio. Naturalmente, hoy todas las voces tenía otro eje temático previsto, de hecho nuestros invitados van a abordarlo en algún momento, pero me parece importante destacar que es un hecho que cambia, que modifica el eje. Conrado, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Lo escuchaste Daniel? al presidente? No lo pude escuchar porque estaba haciendo un curso, pero me enteré mientras estaba allí y la verdad es que me parece una actitud muy atinada, tratándose además de un oncorradiólogo que sabe de qué está hablando, no hizo ninguna referencia que pueda ser susceptible de engañar a nadie, porque dijo, él sabe de qué está hablando, con las características de un origen oncológico. Todo el país le desea pronta recuperación y lo mejor para el presidente Vázquez. Las redacciones, ¿cómo te va, Georgina? ¿Qué tal, Daniel? Gracias a todos por esta noche. Las redacciones se pusieron allí en un estado como de convulsión, ¿no? Porque Sí. Estas cuestiones hacen que reaccionemos y sobre todo que empecemos a trazar esa línea muy delgada y muy delicada entre un tema de interés público, como puede llegar a ser la salud de un mandatario, y la necesaria privacidad, el imperativo de preservar lo privado. Exacto, lo privado y preservar lo más importante en estas situaciones que creo que es la historia clínica de una persona, ¿no? No meterse, no entrometerse en el estado de salud de una persona, que es algo íntimo de cualquier ser humano, sea el presidente o no presidente. Me parece que eso es prioritario, ¿verdad? Sí, más allá de que se han generado limitarnos debates a en lo- todo el mundo, ¿no? Con respecto a eso. ¿Hasta Limitarnos dónde a el lo- estado de salud, no solo de los presidentes, hasta de los candidatos Sí, a la presidencia, sí. debería ser motivo de debate eso es público, otra ¿no? cosa, Es ¿no? otra cosa, lo vamos a Bueno, ver. una Sí. cosa es cuando uno a lo mejor se está exponiendo, otra cosa es cuando es un presidente de la República. Obviamente impacta y pone triste la noticia, ¿verdad? Por más que sea una persona grande, el presidente de la República obviamente siempre a lo mejor nos dio esa imagen de presidente y sano, y bueno, de repente una persona que luchó tanto contra el tabaco tiene esto que no sabemos si está vinculado con el tabaco, ¿verdad? Pero Sí. impacta por eso. Y con algunos antecedentes familiares además. ¿Cómo te va, Gabriel? Muy buenas noches, Daniel. Un hombre con entereza, que encara su trance con entereza. Sí, yo primero, obviamente una noticia de esta magnitud sorprende, impacta, cambia toda la agenda que uno piensa, no solo periodística, sino hasta humana, ¿no? Yo venía en el ómnibus ahora y nadie hablaba de otra cosa que de eso, nadie. Todo el mundo estaba hablando de eso. Yo quiero decir 3 cosas. Primero, me parece que desde el punto de vista institucional, él hizo lo correcto. Creo que fue un planteo muy valiente. Tengo información para dar que fue él el que pidió darlo él en persona, porque se habían manejado posibilidades de comunicado o alguna cosa
oficial y pidió él para hacerlo en persona. Sorprendió, hay varios ministros que están en el interior del país que ni siquiera se había previsto que se quedaran, o sea, Sí, no algunos ministros se enteraron por la televisión. seguramente porque fue así, por la reserva. Creo que fue un anuncio con mucha austeridad republicana y que le pone la transparencia donde tiene que estar. En el plano humano me pareció una cosa muy valiente, muy atinada, muy serena, de mucha entereza, y destaco la reacción de todo el sistema político uruguayo, que creo que nos distingue. No hay que ser nada de eufórico con respecto a los demás, pero digo, nos distingue en un grado todavía de respeto y de civilidad y de humanidad. Bien. Que hace bien, Le voy que a pedir realmente hace bien. Bien, le voy a pedir a la producción si en algún momento podemos tener, porque hay un componente científico potente, el doctor Mario Celarrayán, al que se lo vio conmovido hoy también. Es el médico personal del presidente, pero además son amigos, y estaba tratando de comprender también hasta qué punto la terapéutica podía incidir sobre su amigo Tabaré. Lo vamos a tener a Celarrayán, que sobre todo marca un optimismo desde la ciencia y seguramente también desde el vínculo humano, pero un optimismo respecto a que seguramente el tema se irá superando. Viviana, decíamos lo de la redacción, que se conmocionó, sí, ¿no? Tal cual. Hoy nos quedamos todos, los periodistas y los ciudadanos en general, un poco en silencio, ¿no? Por la dimensión humana de la información que estaba dando el presidente Tabaré Vázquez. Yo creo que la salud del presidente es un tema de Estado y creo que él lo manejó así y fue muy valiente, fue un acierto la comunicación. Hemos criticado más de una ocasión el manejo en la comunicación que ha hecho este gobierno y creo que hoy se hizo de una forma impecable. Sí, el peso simbólico del presidente anunciando su enfermedad. Sí, deja de lado los rumores, las especulaciones, salió él a dar esa información. Y había una nota en el diario El Observador hace un ratito con dos expertos en comunicación, Iván Kirichenko y Alejandro Butler. Sí. Los dos opinaban en el mismo sentido y me parece que también es importante y es el manejo que el presidente demuestra tener también del tema, ¿no? Y el aplomo, la oncología es una rama de la medicina que da muy malas noticias. Claro. Y él hoy demostró que está también acostumbrado a lidiar con eso. Bueno, y por un instante, la gran protagonista de este año, que la tenemos presente siempre aquí, como que bajó la temperatura, y ya nadie pensó en ella, sino en otras cuestiones. Sí, la dirigencia política, como lo decía Gabriel, se pronunció. Tengo algunos tweets, por ejemplo, las del candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Acá está la del ingeniero Daniel Martínez, el candidato oficialista, codo a codo junto a todo el Uruguay, sin distinción de banderas, apoyando a la máxima autoridad de nuestro país y personalmente apoyando al amigo, al consejero, al compañero. Fuerza Tabaré, fuerza presidente, ahí está el hashtag. Les decíamos de Luis Lacalle Pou, el candidato a la presidencia del Partido Nacional, en esta, cerca del presidente. En esta, despojarnos de diferencias políticas. En esta, solo apoyo y deseos de seguir adelante, peleándola. Es lo que decía el candidato Lacalle Pou. El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, en su cuenta de Twitter, dice: el doctor Tabaré Vázquez es un ejemplo de superación. Esta no será la excepción. Fuerza, presidente, le deseamos lo mejor. Aquí el general Guido Manini Ríos, candidato presidencial de Cabildo Abierto. Ante el anuncio del señor presidente de la República, le deseo una pronta recuperación. Graciela Villar, la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio. Fuerza, presidente, contás con todo nuestro cariño y apoyo. Aquí la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, presidenta del directorio del partido. Ante el comunicado del presidente Vázquez sobre su estado de salud, expreso toda mi solidaridad y toda la fuerza para enfrentar los temas que vienen. Era el tuit de Beatriz Argimón, su correligionaria. Doctor Abdala, muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes, con mucho gusto, Daniel. Nos cambió un poco esta situación, esta información, ¿no? Sí, claro, a todos nos sorprendió, nos generó una cierta dosis de conmoción, a todos los uruguayos. Creo que hay que destacar, por supuesto, lo que se ha dicho, yo suscribo todo lo que dijo el panel, en cuanto a que el presidente tuvo la valentía de hacerle este anuncio al país. Y lo hizo porque el presidente es consciente de algo que creo que objetivamente todos sabremos comprender, y es que la salud del presidente no es solo una cuestión privada del presidente. La salud del presidente en determinado momento es una cuestión de Estado, sin ninguna duda. Y creo que en esa perspectiva hay que asumir que el presidente no es solo el presidente, no es solo Tabaré Vázquez, es la investidura presidencial. Es parte de la institucionalidad republicana y democrática, y por eso tiene ese dramatismo, si se quiere, o esa solemnidad. Y creo que en esa perspectiva lo único que cabe es lo que el sistema político unánimemente ha hecho, que es hacer esa pausa que tú decías,
Y desearle al presidente lo que creo que humanamente le tenemos que desear, que es una pronta y segura recuperación. Eduardo Moraz, ¿cómo le va? Muchas gracias por su presencia también. ¿Hay aspectos sociológicos vinculados a esto también? No, la verdad que me sumo a las expresiones vertidas por los colegas anteriores. Realmente es una noticia impactante, conmovedora, y a su vez nos habla muy bien del sistema político uruguayo, de una cultura política que yo creo que hay que mantener en el país. Doctor Gustavo Zulia, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Bien, estaba también siguiendo no solo los comentarios del panel, sino ¿lo vio el presidente hoy cuando hizo el anuncio? No lo vi, estaba en otra ocupación. Ajá. Así que bueno, el lógico deseo de recuperación y destacar el acto político de claridad en las expresiones. Creo que le da ese toque de humanidad en el medio de una campaña política donde a veces nos olvidamos de que estamos pisando en esta tierra y las dificultades de arrastrar nuestra condición de humanos. Así que es un elemento a valorar, pero todo hace indicar de que con el avance científico de hoy perfectamente puede darse la recuperación que todos esperamos. Bien, vamos a escuchar a la ciencia, o en alguna forma a quien en estas circunstancias la representa, y es el doctor Mario Celarrayán, el médico personal del doctor Tabaré Vázquez. Nos decía en Telenoche lo siguiente. Somos optimistas en esto porque primero se hizo un diagnóstico temprano. Cuando el diagnóstico se hace temprano, por eso que el presidente insiste en hacerse los diagnósticos tempranos para agarrar los tumores en etapa inicial y donde el tratamiento tiene mayor resultado. Doctor, ¿se puede decir que el presidente tiene un tipo de cáncer en este momento? ¿Se puede decir así? Sí. Sí, la sospecha es esa. En el término vulgar, sí, y común, sí. Todavía no tenemos el diagnóstico definitivo, pero creemos que sí, la sospecha es esa. Porque el presidente habló de un proceso maligno, digamos, no usó la palabra cáncer. Para aclararlo, es un cáncer. Sí. Bien. Y ustedes son optimistas, me dicen. Sí, muy optimistas. Bueno, vamos a entrar en algunos minutos en el tema de fondo, el que nos convocaba, pero ya Conrado anticipaba que sí, son circunstancias distintas cuando uno plantea la salud de un presidente, como lo decía Abdala, es un asunto de Estado, y lo que tiene que ver, ya que estamos en campaña electoral, lo que tiene que ver con la salud de los candidatos. Y allí se ha generado a nivel mundial, yo conozco además a calificadísimos médicos que entienden que la historia clínica de un candidato a la presidencia de la República debe ser un documento público. Deben expresar claramente, miren, yo padezco esta enfermedad, o tengo este problema, o tengo esta afección. Comienzo ahora la ronda al revés. Zulia, ¿usted entiende que los candidatos a la presidencia deberían presentar como su estado de salud? No creo que la invasión en el ámbito privado sea algo que marque la conducta de un candidato. Obviamente que si el candidato lo estima pertinente, el tema de la salud puede ser puesto en conocimiento del público, y en lo personal yo lo pondría en conocimiento. Pero creo que tenemos que también acostumbrarnos a respetar privacidades de seres humanos. Los seres humanos tienen que tomar decisiones en el momento que lo consideren oportuno. Obviamente que el no hacerlo puede acarrear determinado tipo de consecuencias, pero en lo particular, si bien preferiría las manifestaciones, estimo que debemos acostumbrarnos a respetar al ser humano, que está primero y antes que todo. A unas sabiendas, por ejemplo, de una enfermedad que puede ser a la postre invalidante en el ejercicio de la presidencia. Bueno, pero ¿y quién puede determinar una enfermedad que a la postre? Por ejemplo, la enfermedad que ahora padece el presidente, que desconozco del punto de vista médico, ¿quién puede decir que es invalidante? Hay tratamientos a tal efecto y por lo tanto... No me estoy refiriendo al caso concreto actual. Perfecto, pero sirve para ponerlo como ejemplo de una posibilidad. Hoy tenemos que, incluso las enfermedades que hace algunas décadas las dábamos como terminales, esas enfermedades han sido superadas. El HIV, por ejemplo, hoy no es una enfermedad terminal como si lo fue hace 15 años. Por lo tanto, yo estimo de que no olvidemos que lo público es lo público y lo privado es lo privado. ¿Hasta dónde tenemos derecho a exigir a todos todo? Yo me hago la pregunta y la respondo, repito, en forma negativa, sin perjuicio que si a mí me tocara, yo creo que yo lo haría, pero son decisiones particulares. ¿Moraz? Bueno, en esta comparto totalmente las expresiones de Zulia. Yo creo que hay un límite entre lo público y lo privado. Quizás por el gesto de valentía del presidente de la República de exponer
esta situación uno hace presumir de que la situación de salud es bastante más grave de lo que uno podría esperar, ¿no? En la medida de que es el máximo mandatario, que hay una línea de sucesión, de que eso va a generar movimientos políticos, expectativas, yo creo que es un gesto muy valiente que en el caso del presidente de la República, con la responsabilidad que tiene, debe ser conocida, pero no creo que todos los problemas de salud deben ser conocidos, mediatizados, en definitiva muchas veces farandulizados por la opinión pública, que después se toma en las redes y se transforma en otra cosa totalmente distinta, ¿no? En ese sentido, en la medida que se trata del presidente de la República, tiene un componente de responsabilidad muy grande, hay toda una institucionalidad que se va a mover en el caso de que tenga algún problema un poco más grave que le impidan ejercer plenamente la presidencia. Bueno, ahí sí se justifica ese gesto del presidente de la República de exponer su incapacidad eventual futura para el ejercicio pleno de la presidencia. A varios grupos de funcionarios públicos se les exige, por ejemplo, una declaración patrimonial, se les exige una serie de documentaciones. De hecho, hay algunos ejercicios periodísticos que días antes de las elecciones le preguntan a los candidatos algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con su patrimonio y con la salud también. ¿Abdala? Yo creo que el presidente de la República es funcionario público como cualquier otro funcionario público, salvo que obviamente ejerce una representación que obviamente es de una naturaleza muy especial y está sometido y debe estar sometido a un estatuto distinto, ¿no? Al estatuto de los funcionarios públicos que trabajan en relación de dependencia con la administración. Yo no sería partidario de establecer una obligación de estas características porque creo que además podría malinterpretarse o prestarse a confusiones o a politizarse en última instancia o a especularse sobre la eventual enfermedad que un candidato a la presidencia tenga, cuán invalidante o inhabilitante puede terminar siendo para ejercer, por ejemplo, la primera magistratura. Yo creo que esto se resuelve por el sentido común y por el sentido de responsabilidad que los dirigentes políticos tienen que tener. Y particularmente en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad pequeña y donde el secreto, como todos sabemos, por suerte es prácticamente imposible. Si hay alguna voz discrepante en el panel, voy con ella, o si no, directamente damos por cerrado este asunto. Jimena Savarís, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Un placer saludarlos. Ya los vamos a invitar a nuestros televidentes a participar del debate de esta noche, pero antes quiero decirles que, como ustedes ya saben, nos acompaña El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo, un lugar increíble para disfrutar en pleno corazón de Carrasco, en Dr. Schroeder, casi Avenida Arocena. Viví El Puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Y ahora pensá en el vehículo de tus sueños, el que se te ocurra. Puede ser un auto o un camión, no importa cuál es. ¿Sabes por qué? Porque todos, incluso el auto de tus sueños, arrancan con Barta. Barta es la batería original de las marcas más importantes del mundo. Baterías Barta es líder en ventas en Europa y por algo será. Ahora, cuando tengas que cambiar de batería, ya sabes qué marca elegir. Barta, porque todo arranca con Barta. Y ahora sí quiero invitar a nuestros televidentes a participar de este debate. Lo pueden hacer vía Twitter. Ya queremos presentar la pregunta de esta noche, que va a ser el tema del próximo bloque. Hoy en nuestro Twitter, @todaslasvoces4, les preguntamos: ¿usted cree que la seguridad pública la puede mejorar el partido que gane las elecciones? ¿O se necesita un acuerdo para definir una política de Estado con la participación de todos? Pueden seguirnos enviando sus mensajes con el hashtag Opino en TLV y también participar del sondeo de esta noche. Bien, notable, Jimena. Se encargó Moraz de decir, en este tema coincido con su vida cuando estábamos hablando del primer asunto, no en los otros. No empezamos. Que Pero no empezamos todavía, ¿no? No empezamos, pero ¿sabe qué? No, es la continuidad de anteriores programas. Todos cambiamos. De repente yo cambié de opinión. ¿Quién le dijo? Me lo dice luego de la pausa. Pausa. Seguimos adelante en Todas las Voces. Al calor de la campaña cobró especial temperatura la campaña Vivir sin Miedo, que impulsa
el senador Jorge Larrañaga, y que ha tenido un declive de acuerdo a los últimos sondeos de opinión. En el caso de Opción Consultores se advierte una caída de unos 4 puntos, en algunas otras consultoras todavía es mayor ese declive en el interés de acudir a votar por esa reforma. Pero al diputado Pablo Abdala seguramente le preocupa esta situación vinculada a la opinión pública y sobre todo un aspecto vinculado a las campañas institucionales, por ejemplo en la Universidad de la República, donde usted advierte que se puede estar violando la laicidad. Sí, yo no tengo la más mínima duda que eso ha acontecido. Yo tengo aquí, este es el afiche que se utilizó para convocar a una actividad que va a tener lugar el día 21, yo no sé si la Cámara lo puede tomar, que claramente lo que indica es que la Universidad de la República institucionalmente convoca a una actividad, pero no para analizar objetivamente o con sentido de pluralidad el tema del plebiscito, lo que sin duda sería congruente con el principio de laicidad, sino por lo que aquí se ve para promover una determinada posición de las dos que van a estar en pugna el último domingo de octubre de este año. Si uno advierte lo que aquí se ve, claramente aparecen armas de guerra, como queriendo, a mi juicio, sensibilizar a la población, o al que esto ve, o al que esto lee. El nombre de la campaña, que es Vivir sin Miedo, se pone entre signos de interrogación. Y que esto lo haga una organización gremial, una organización estudiantil, un sindicato, un partido político, es absolutamente legítimo. Que lo hagan en el mismo Paraninfo, cuando, repito, es una organización privada o una organización de estudiantes, por ejemplo, que promueve una actividad de esas características, naturalmente que está dentro del concepto de la laicidad. No está dentro del concepto de la laicidad y por lo tanto termina por violar la necesaria diversidad de opiniones que con relación a estos temas tiene que haber cuando institucionalmente un organismo del Estado, en este caso la Universidad de la República, más allá de la autonomía universitaria, más allá del cogobierno, promueve una actividad de estas características. Cuando nosotros vimos esto nos preocupamos, porque esto ya incluso va más allá del plebiscito. El plebiscito lo podemos analizar, se puede estar a favor o en contra. Yo creo que esto tiene que ver con un principio que es cardinal a la República, que es cardinal a nuestra convivencia democrática. La Ley de Educación define muy claramente la laicidad en términos de que la laicidad está asociada al concepto de pluralidad y que debe habilitarse en los centros de estudio la contraposición democrática de ideas. Acá no hay contraposición democrática de ideas, se organiza una actividad por parte, repito, de la universidad, que se supone que es de todos, a los efectos de promover una posición. Pablo, eso es lo que creo que está mal. Bien, permítame un asterisco sobre algo que usted menciona. Dice que grupos de estudiantes eventualmente podrían manifestarse en ese sentido. ¿Ustedes no habían rechazado cuando las pancartas, por ejemplo? Bueno, ese es otro tema, es la utilización del espacio público con la misma finalidad, con la misma finalidad de promover, en términos de proselitismo político, una de las dos opciones. ¿Y dónde debería ser, si no en el espacio público? Bueno, naturalmente que hay espacios y tiempos para eso. El Paraninfo se puede utilizar. Yo mismo participé de una actividad académica organizada por una agrupación de estudiantes, la agrupación BRUM, del Centro de Estudiantes de Derecho, en la oportunidad en la cual hubo posiciones a favor y en contra de la reforma constitucional. Yo representaba la posición a favor y los otros panelistas, que en minoría, representaban la posición contraria. Pero eso es perfectamente legítimo porque es una organización gremial que la promueve y además se ponen de manifiesto las dos posiciones. Y en este caso, ¿cómo sabe que se va a exponer únicamente en contra? Bueno, porque creo que es un tema de sentido común. Cuando uno ve esto, además, y ve que hay armas de guerra y ve que se pone entre signos de interrogación lo que nosotros utilizamos como consigna y además los Pero para hablar de la tortura, a lo mejor en un coloquio, en un seminario, no se tiene que llamar a un torturador. No, pero bueno, está bien, pero eso es para... ¿Se puede analizar? Pero no es el mismo caso. Aquí se nos está convocando para hablar de una instancia plebiscitaria, de una convocatoria electoral. Que la ley orgánica de la Universidad de la República, no lo quiero interrumpir mucho, por supuesto, para nada, pero en el artículo 2 indica que la UDELAR tiene que pronunciarse y puede pronunciarse por temas de interés general. A ver qué dice un académico, docente además, Eduardo Moras. Bueno, justamente a mí lo que me preocupa es el desconocimiento de la ley orgánica de la universidad, donde se establece que la universidad es un organismo autónomo, es cogobernado. O sea, en la universidad, en el Consejo Directivo Central, están representados los 3 órdenes. Los órdenes tienen distintas orientaciones, distintas sensibilidades políticas, distintas filosofías. Allí hay representada una corriente gremial universitaria que tiene la sensibilidad muy cercana al Partido Nacional. Pero Eduardo, cuando usted ve esto, a ver si me permite, cuando usted ve esta convocatoria en la universidad, ¿cuál es la reacción, digamos? ¿Está bien? ¿Eso es lo que es pertinente? Sí, la conozco, la vi. Yo no sé, no sé la postura de los restantes colegas.
Es posible que tenga razón el diputado Abdala, en el sentido de que sean contrarias, porque yo no conozco realmente. Yo hace 32 años que estoy vinculado al tema. O sea, yo no estoy ahí por cuota política. Ninguno de los 4 colegas, ninguno de los que estamos ahí, tenemos participación política en ningún partido político, porque eso es importante destacarlo. No estamos haciendo proselitismo político, no estamos haciendo campaña política. Lo que nos estamos es pronunciando sobre una iniciativa popular que va a ser sometida a plebiscito, y el artículo 2, como decía recién, mandata a la universidad a pronunciarse. Yo no sé si los que organizaron, yo no lo organicé, cuidado, tampoco soy un autoconvocado, sino que pienso que me invitan por los 32 años de experiencia que tengo en el tema. Yo no sé si realmente no se buscó algún académico que estuviera en contra, y no se encontró, porque no hay ni un solo académico, no conozco ningún estudio científico. Sí. ¿Que estuviera a favor o en contra? Que estuviera a favor de bueno, de la hay reforma. 2 decanos de la Facultad de Derecho, ¿no? Bueno, el decano de la Facultad de Derecho renunció. El doctor Aval, el doctor Ramírez. Hay un grado 5 en materia de Derecho Constitucional del doctor Del Piazo. ¿Cómo que no hay? Estamos a la orden para ir, lo que pasa es que no nos invitan a los de una sola posición. Me permite, sí, porque tengo el mayor de los aprecios y el mejor de los conceptos por el doctor Juan Andrés Ramírez, excelente docente, con una larguísima y distinguida trayectoria, que hizo un excelente decanato en la Facultad de Derecho, pero que renunció y ahora se dedica a la campaña política. Por eso yo le decía, ninguno de los 4 que estamos ahí está haciendo campaña política, es un político, ahí no hay ningún político. No es una posición legítima para explicar el sentido de la reforma, es corredactor de la misma. Estimo de que hay ámbitos y ámbitos. Obviamente en el Uruguay tenemos una libertad enorme para podernos expresar sobre una cantidad de temas, entre ellos la reforma. Por lo tanto, llevar esa discusión política ya con un signo manifiesto al ámbito universitario es repetir experiencias que yo llegué a vivir en los años 70, experiencias que realmente fueron altamente traumáticas, porque van generando además un sentir único, un sentir autoritario, un sentir de desprecio a una opción política que yo en lo particular no la comparto. Así que estoy hablando desde una óptica contraria a la misma, y sin embargo ese respeto que hoy hablábamos de la salud del presidente, ese respeto tan uruguayo hacia determinados valores, yo creo que tendríamos que madurar de una vez por todas y extenderlo al ámbito universitario en ese caso, para no hacer una campaña. Lo traumático es restringir la libertad de expresión excesivamente. Eso es lo que fundamenta el CDC universitario. Y yo le niego y le digo así, yo como fiscal me abstuve sistemáticamente de emitir cualquier opinión política y está vedado. Hay ámbitos donde puede hacerse, ámbitos donde no puede hacerse o es inconveniente. Yo creo que el ámbito de la laicidad Pero es eso, perdón, ¿no? en el artículo 3 que sigue ese artículo 2, que le da, que le dice a la universidad, le incumbe los intereses generales de la población y que se pueden meter en opinar y analizar. Ese artículo 2 dice eso, y lo tengo acá. En el artículo 3, ¿qué dice? Que hay libertad de cátedra. Tanto así que cualquier catedrático y cualquier profesor, grado 5, grado 1, lo que sea, adjunto, puede decir lo que quiera y no es vinculante la posición que tome la universidad. ¿Se entiende? Pero perdón, hay libertad de cátedra. Esto nos lleva al concepto de la laicidad, o qué entendemos por laicidad. Yo no tengo un concepto abstencionista ni negacionista de la laicidad en términos de que no se admita el análisis crítico de todos los temas, de este y de todos los demás. Ahora, la laicidad conlleva precisamente el concepto de la neutralidad del Estado, el Estado como tal, lo público, la institución pública no asume una posición ni a favor ni en contra, sino que posibilita y habilita que todas las posiciones se pongan arriba de la mesa. Y no es lo que está aconteciendo con esto. Tú hablabas de restringir libertades. Vaya si con esto pero con esto se restringen libertades. La de todos los docentes, egresados y estudiantes que no están de acuerdo con lo que aquí se va a preconizar. Esto es propaganda en contra de la reforma. Y no está bien que haya propaganda en contra ni a favor. ¿Y tiene un sesgo autoritario, Moras, esto en algún caso? Yo no lo veo de ninguna manera como algo autoritario. Yo creo que se está haciendo un excesivo ejercicio dramático de una situación, una utilización electoral, me parece, de algo que no lo tiene. Mañana va a haber seguramente una instancia para el debate, ahí podrán expresarse distintas posturas, y hay una realidad, y es que en el ámbito académico nadie defiende, no hay evidencia científica que dé
realmente una posibilidad de defender con argumentos esta. Si la universidad, por ejemplo, hiciera un debate con todos los candidatos presidenciales y fueran los 8, tendría que aparte invitar a la Comisión Vivir Sin Miedo, porque ninguno de los 8 candidatos presidenciales apoya esta reforma. Bueno, eso es otro tema, esta es una iniciativa popular. A ver, los argumentos a veces nos llevan y nos perdemos. En el artículo 2 de los fines de la universidad, que por supuesto lo que dice es la enseñanza superior en todos los planos de la cultura, la artística, la habilitación para el ejercicio de las profesiones y las demás funciones que la ley le encomiende. Y la incumbencia es impulsar, proteger la investigación científica, las actividades artísticas, contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a la comprensión pública, defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrática republicana de gobierno. Dígame si un evento como esto, donde a priori ya es una manifestación de opinión radicalmente en contra de una iniciativa que 456.000 uruguayos, entre los que no me cuento, firmaron con un mecanismo constitucional perfectamente legitimado y respaldado por un enorme grupo de ciudadanos, recibe en una universidad regida por estas normas, que habla de la forma democrática republicana de gobierno, con el argumento de la razón científica. Pero la razón científica, los proyectos de ley se conforman de acuerdo a la Constitución y a la voluntad de los de la iniciativa, porque son un instituto especial de la Constitución. ¿Qué discusión? Gabriel, cuando además hay profesores grado 5 destacadísimos que están a favor y lo han defendido, como lo hizo el doctor Ramírez, sentado donde está el doctor Abdala. Gabriel Mazarovich. Bien, yo dos cosas. Primero, creo que no se puede mirar esto como un hecho aislado. Debates, Abdala decía que ha habido debates, ha habido muchos en la universidad y va a seguir habiendo en distintos lugares con las distintas posiciones. O sea, el hijo del doctor Ramírez participó, yo lo fui a escuchar en una facultad, en un debate. También participaron en un evento de los docentes universitarios. O sea, este no es el único ni el exclusivo debate que se está dando en la universidad. Me parece que ese es un primer error para plantearlo. Segundo, la universidad toma postura y la universidad no obliga a los universitarios a seguir su postura, pero ha tomado postura, por ejemplo, contra el golpe de Estado, ¿no? Contra el golpe de Estado. Encabezó la manifestación del 9 de julio, reprimieron a todos los rectores, todo, y después sí vino un autoritarismo muy jodido, donde hubo una posición sola durante 11 años. Pero ¿haces la conexión por eso? Claro, porque también la universidad tomó postura sobre la ley de impunidad, tomó postura sobre la ley trans, tomó postura como institución. Eso no obliga a los otros universitarios a cumplirla, pero ha sido así la posición de la Universidad de la República históricamente. Brevísima interrupción. Sí. ¿Tú entiendes que esta actividad que detallaba Abdala debe ser considerada por la universidad como una simiente que hay que cortar para evitar el autoritarismo? No. Estaban hablando de que esto era autoritario porque no contemplaba las dos posiciones. Y tú aludiste a aquellas posturas que ha asumido la universidad contra el autoritarismo, contra la dictadura, las racias, por ejemplo. Contra las racias. Eso va en la misma línea. Esto va en la misma línea. La universidad todavía no se ha pronunciado. Entre otras cosas, el Consejo Directivo Central, según yo llamé al rector de la universidad para averiguar, y le pidió a todos los servicios de la universidad que informen de todos los académicos y todos los que están trabajando sobre este tema para tener dentro de un mes una posición en los órganos de gobierno universitario como universidad. ¿Se pronunció ADUR? Ahora no lo fija, esto no va a fijar ninguna posición, pero yo lo que digo es un debate más. Pero además creo, tú hacías la pregunta, Daniel. Igual para hacer debate tienen que estar las dos. Está bien, pero han estado en otras, y en otras hay muchas charlas donde han estado uno solo, acá debatimos, hay programas donde ha habido una persona sola y hay más. Yo lo que digo es que el debate es un conjunto, no es una sola actividad. Y hay debates donde se están expresando todas las opiniones. Además, hemos tenido cadena nacional de ambas posturas. No estamos en un país donde se le restrinja, al contrario.
a esta iniciativa su manera de expresión, y creo que hay una intención de restringir, pero para el otro lado. Porque yo, por ejemplo, digo, lo que se hizo con los liceales, dos cosas nada más. De plantear el tema de los carteles, que además no es de ahora, viejo, yo cuando iba al liceo, después de la dictadura, nos bajaba los carteles la metropolitana. Ahora se hace más civilizadamente, pero está mal igual. Y acaba de pasar, por ejemplo, ahora para el 14 de agosto, había una charla en el Liceo Solimar, organizada por los muchachos, y entró un hombre oficial del ejército, uniformado. Padre de un alumno. Sí, está bien, pero lo filmó y los amenazó. Ahora parece que eso por suerte no se dijo el nombre, porque el muchachito no tiene la culpa de las actitudes de su padre, ¿no? Pero creo que esos discursos de restringir y de decir que se pone en peligro a todo el mundo por tener actividades así, terminan con esas actitudes y está mal. La justicia lo laudó, ¿no? Muy claramente. En el caso de los carteles que se ponen en la fachada de los liceos, el juez Oañán, a partir de una acción de amparo que nosotros promovimos, dijo claramente que esto es flagrantemente violatorio de la laicidad, que es un sello distintivo de nuestra identidad nacional. Y yo creo que abogar por utilizar las instituciones para promover determinadas posiciones, en una definición binaria que la ciudadanía está llamada a resolver en la elección del mes de octubre o concomitantemente con la elección de octubre, es postular una visión sesgada, miope, hemipléjica, es postular en definitiva las verdades únicas. Eso es lo que yo creo que está mal y hay que asumir que está mal y no alcanza con decir si han hecho otras actividades diversas o distintos debates. Yo dije que participé en uno, pero el problema no está allí. El problema está en utilizar la institucionalidad, en utilizar el Estado. La Universidad de la República es el Estado, es la universidad de todos, es la casa de todos, para promover la posición de los que votaron por esta posición en los organismos de la enseñanza, o en este caso de la Universidad de la República. Siguiendo con la lógica que planteaba Mazarovich, respecto a las cadenas nacionales, hubo una para quienes defendían esta reforma y otra para quienes estaban en contra. ¿No era pertinente pedirle a la universidad, en todo caso, un ámbito similar? Yo en mi pedido de informes le estoy preguntando a la universidad si tiene previsto generar una instancia similar, pero exclusivamente con la posición de quienes estamos a favor. ¿Y eso no violaría la laicidad? No, a ver, en ese caso se podría decir que compensaría, como compensa la cadena nacional a favor o en contra. Pero yo ya sé, cuando hice la pregunta ya sabía que la universidad no tiene eso en sus planes. La universidad, nos guste o no, con esto asumió posición. Hay manifestaciones de los consejos de determinadas facultades, por ejemplo, la de Humanidades y Ciencias. Pregunta, o sea que no puede haber asumido posición. Pero asumió posición desde mi punto de vista de una manera ilegítima. Se acaba de leer el artículo 2 de la ley orgánica y no dice que la universidad tenga que asumir posición sobre estas cosas. Tiene que asumir tiene que promover las discusiones. En temas de interés general. ¿Qué dice el artículo 17 de la Ley de Educación? El artículo 17 de la Ley de Educación, que es aplicable a la enseñanza terciaria, a toda la enseñanza pública, dice claramente que la laicidad va de la mano con el concepto de la pluralidad y que hay que promover la contraposición democrática para que los estudiantes, que son los destinatarios de estas acciones, puedan hacerse un concepto crítico o tener un análisis crítico para formar su propia posición. No es lo que con esto se está logrando ni preconizando. Tengo algunos consejos con Jimena Sabaris, luego voy contigo, Conrado. Dame apenas un minuto, también tengo a Viviana que me está pidiendo la palabra. Contigo, Jimena. Sí, tengo un consejo para darles, porque por primera vez en Uruguay accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. De vos depende cómo quieras estar en esa etapa, porque el tiempo pasa para todos por igual. Mirá. Me encontré con Guille, compañero del liceo. No sabés cómo está. Decime que nunca te pasó esto. Lo de creer que el tiempo solo corre para otros. Oíme, aprovechá que estás impecable para pensarlo, porque te va a llegar y no hay vuelta. Tenés que elegir cómo querés vivir tu madurez. Que te encuentre lo más parecido a como te gustaría. Lo mereces, con todo lo que trabajaste. Acompaña presenta Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Por primera vez en Uruguay, accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. Informate 0800 8939. De vos depende cómo querés que te cuiden cuando seas mayor. Ya lo escuchaste, es un ahorro en tu propio bienestar. Acompaña a Residencias y Calidad de Vida, te puedes informar por el 0800 8939.
Y ahora tengo otro consejo para darles porque Punta Tracking es líder en el rastreo satelital de vehículos de todo tipo. Autos, motos, camiones, camionetas, maquinaria agrícola, taxis, ambulancias e inclusive bicicletas. Con Punta Tracking el mismo cliente rastrea y sigue a sus vehículos desde su computadora o desde su teléfono celular. Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos, control en tiempo real desde su celular o PC. Punta Tracking, homologado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Punta Tracking, 0800 8284. Bueno, Conrado, un apunte sobre esto. Me gustaría después detenerme, porque ahí no digo que sea un asunto vinculado, pero estuvo el otro día en Telenoche el fiscal de Corte elogiando lo que había sido la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal y además dejando en evidencia a través de los datos y de las cifras, de los números de la Fiscalía, que la cosa va funcionando. Me gustaría hablar de eso más adelante. ¿Y esa cara, fiscal? Me va a tener en ayunas cuántos minutos, porque mire que no soporto. No. Frente a su pregunta no soporto más de 30 segundos. Pero permítame una pequeña del tema. Semióticamente, esto es una expresión de voluntad agresiva, violenta, inclusive por el tipo de arma y los signos de interrogación, contra un proyecto que merece respeto. Y una un poco irónica. Si estamos acá y nos sinceramos un poco, ¿no era previsible la opinión de cada uno de nosotros frente a este tema? Entonces, cuando son tan previsibles las opiniones de cada uno frente a un tema, ¿no tendremos que tener un nivel de mayor sinceramiento? Porque cuando las cosas se ven venir es porque vienen sesgadas de alguna forma. Pero esa es una ironía y por favor, no me demoré mucho, que estoy con una angustia existencial brutal frente a las manifestaciones del fiscal de Córdoba. No, simplemente es ratificar lo que acaba de decir el doctor Subía. Semióticamente, punto 1, el evento se llama Diálogo sobre reforma a vivir sin miedo en la universidad. Diálogo que tiene esa raíz D, que quiere decir dos voces. ¿Qué voces hay ahí? Muchas voces hay acá. Aunque haya 4 expositores, cuando uno tiene un Kalashnikov en el título de la conferencia, en colores siniestros, anaranjado y negro, y el nombre del proyecto que 375.123 uruguayos firmaron y se va a plebiscitar el 27 de octubre, lo ponen entre signos de interrogación. ¿Alguien me puede explicar que alguno de todos los que miran esto creen que esto es un sistema del desarrollo del espíritu crítico de la universidad? Por favor. Horacio. Es una espiral, esto va creciendo cada vez más, y bueno, realmente a ver quién se siente más dolido Yo no me parece que, capaz que vine equivocadamente al programa, yo pensé que íbamos a debatir sobre el contenido de la reforma y no de la postura de la universidad. De repente si era para ver cómo se armó esta charla, otra persona hubiera sido la más adecuada. Yo simplemente soy un invitado, yo no tengo la información que tiene el resto de los panelistas o de algunos panelistas de que los otros 3 colegas se van a oponer. No tengo. ¿Que hay un arma de fuego? Sí, porque obviamente es un rifle militar y la reforma tiene como uno de los principales ejes la militarización. Y hablar en el ámbito universitario, hablar en el ámbito de los académicos, como recién decía Mazaroy, de militares nos trae triste recuerdo. Y yo tomo estas posturas tan enfáticas, tan dolidas, como un intento de censura, en definitiva. Yo creo que acá se está estableciendo la imposibilidad de la universidad de expresarse sobre una reforma que realmente tiene muchos elementos que son muy sensibles para los universitarios. Vuelvo a repetir, si se hiciera la universidad organizar una actividad en el sentido de lo que dice el artículo 2 y convocara a los 8 candidatos presidenciales, la Comisión para Vivir Sin Miedo no estaría representada porque ninguno de los 8 candidatos presidenciales... ¿Y qué hacemos ahí? ¿Qué hace la universidad? ¿No puede hacer una convocatoria de los 8 candidatos? Porque no está la... Pero es que no tiene nada que hacer los candidatos presidenciales. Estamos en el ámbito de la democracia directa. Esto es una iniciativa popular. No, pero la universidad no es un pequeño parlamento donde tenga que estar representada toda la sensibilidad y toda la postura. El tema de la iniciativa de la Constitución lo es. Una iniciativa que compromete seriamente los derechos humanos y que arriesga eventualmente la seguridad ciudadana, tiene que pronunciarse
profesor, se usted pronuncia. hablaba Yo no de tengo ningún censura. problema en Censura asumir es la que otra. me voy a pronunciar. Censura es la que está implícita en esto que han organizado ustedes. Censura es la que a través de esto están practicando sobre los 420.000 que firmaron y sobre la gente que quiere votar a favor. Aquí se Esa está, es la censura que se está pero le estamos practicando. prohibiendo que vote a favor. Y yo sé que usted no tiene la culpa, usted va como expositor. Y además estamos en la era de la fake news y de las noticias falsas. Y esto es semióticamente una noticia falsa. Porque acá no hay militarización ninguna, podemos hablar de eso. Se crea una Guardia Nacional que no es lo mismo. ¿Sin armas o Que con no, armas? pero con esto lo que quieren transmitir es que nosotros queremos sacar Pero los tanques a la Guardia, calle. ¿va a tener Y eso es armas o no en la mentira. calle? Pero permítame. Pero eso no son argumentos. Nosotros vamos a hacer lo que hizo López Obrador, ¿Con que es un municiones o sin presidente de municiones? izquierda en México, que es ¿Con crear... qué tipo de municiones? Sí. Son detalles Pero que si no usted lo quiere sabemos le explico, todavía. si usted quiere le explico, queremos crear una Guardia Nacional de conducción policial, no militar, bajo la ley de Con procedimiento militares, policial. con otra preparación. Con 2.000 militares preparados, es lo que el presidente de izquierda, López Obrador... prepararse, porque ahora están preparados para el combate pero de guerra. primero Vamos a tenemos que respetarnos formar la en el uso reforma de de la la palabra. Constitución. Es lo que López Obrador, presidente de izquierda, acaba de hacer en México, presidente de izquierda. Otra cultura, Que no otro tiene nada, país. bueno, pero no tiene nada que ver con la militarización. Militarización fue la de Felipe Calderón, que ahí sí le dieron a los militares la función policial, como se hizo en este país cuando se combatió la sedición. Esto no tiene nada que ver con eso. Este es un modelo totalmente distinto. ¿Qué le parece si entramos en el tema? Porque estamos, creo que Ahora ha sí, sido pero yo suficientemente antes debatido. me gustaría- Propongo yo. Segundo, usted me hizo una pregunta. Sí, pero... Por a ver, favor. no, creí que iba a seguir, Gustavo, creí que iba a seguir. Tengo a Jorge Díaz, lo que pasa es que lo están armando en la producción. Yo le tengo A ver, miedo que me recorte como siempre el tiempo, pero en fin. como dele siempre, nomás, no dele nomás. diga eso, que no, eso ya es una exageración. Sí, Gabriel. No, dos cosas. Primero, no es un caléndico, ¿no? Digo porque con imágenes siniestras también. Es un FAL que es el que usaron los militares para reprimir el pueblo uruguayo. Acá nadie usó caléndico para nada. Segundo, es muy llamativo. Eso me da la razón. Sí, claro. No, es muy Está bien. llamativo que. Gracias por el dato, ¿no? Sí, no, pero Sí. acaba de decir Conrado Pero una alguien cosa. supone que yo soy un experto en armas. No, yo tampoco, no pero entiende mi lo digo. sentido del humor. No, yo lo digo con Kalashnikov claridad. Es un arma soviética. Por eso, pero acá no se usaron armas soviéticas, se usaron armas yanquis para combatir al pueblo. Que es como acaba de decir, claro, porque ¿qué es lo que debido a pasó? George Washington. No, debido a la tuvimos CIA y a la dictadura. Escuela de las Américas. Entonces, yo lo que digo es que el diputado Abdala acaba de decir con mucha sinceridad, se combatió a la sedición. Es un concepto bien interesante el que acaba de manejar Abdala hoy. Digo porque yo era parte de esa sedición sediciosa que combatieron, ¿no? Entonces, me parece que eso sí es un concepto que muestra la profundidad del debate en el que estamos metidos. La universidad toda era la sedición que combatieron. Entonces, yo lo que me parece que tenemos un debate muy interesante que trasciende el tema de la seguridad y que queda presente en torno a los conceptos profundos que tenemos planteados. La Porque universidad no era se legal, puede hablar de... Sí, la era universidad legal. fue intervenida. Los sediciosos atacaron el orden democrático y la institucionalidad voy a hacer republicana. Sí, los sediciosos de uniforme atacaron el orden democrático. Eso fue el terrorismo de Estado que vino después. Pero no podemos hacer esas Pero simplificaciones. nos llamaban, Gabriel. no, pero usted Porque habló de ahora vamos a combatir la comparar el golpe sedición, de a Estado nosotros con nos la llamaban reforma que vamos sedición a y a la votar el universidad próximo también, domingo. con esos fusiles. No, con eso. permítame, está bien. Lo que se hizo en contra de la universidad está mal. Ahora, que se haya combatido el delito común de quienes atentaron contra la democracia en momentos donde vivíamos en un régimen de libertades, yo con eso no me solidarizo. Capaz que usted sí. Pero en eso, por supuesto, tenemos interpretaciones bien distintas. Yo veo que usted simplifica demasiado. El análisis Yo veo que usted histórico- utiliza, yo lo considero y lo respeto mucho y considero también a usted. usted una persona democrática, no, Sí, sí, porque sí, sí, en, sí, en sí. la, en el debate no podemos tildar, yo no tildo y lo respeto no, muchísimo. no. Yo no lo he Lo que calificado digo a que usted no, pero yo sé que no, yo sé que lo llevamos en un término muy bien. Lo que digo que hay palabras, ya que hablamos tanto de semiótica, hay palabras que no deberíamos usar en democracia, porque esa palabra de sedición. No hubo sedición en el Uruguay. Yo creo que Yo no- sí. yo- Yo creo usted que puede sí. discutir, pero no meta esa palabra en este Bueno. debate, porque esa palabra significó mucha persecución, mucha muerte, mucha cárcel, para mucha gente acusada de sedicioso, que eran las categorías A, B y C,
¿Y usted posterior, qué quiere decir, que estábamos en la C pero nosotros. ¿qué quiere decir por vía Siempre. oblicua? Que yo estoy reivindicando la represión del No, terrorismo de bueno, Estado. yo que dije vino lo que después. dije. Bueno, no se Dije estamos lo que yendo del dije. tema. Señores, acá hay una encuesta y después voy a Daniel, las un declaraciones segundo. de Jorge Díaz. Ya no nos queda mucho margen para este asunto. Así que lo que voy a mostrar acá como cierre de este tema es esta encuesta. Está a favor o en contra de la reforma constitucional Vivir sin Miedo, un 63% a favor, un 30% en contra. Pero este 63% deja en evidencia que ha venido un declive y que otras consultoras lo han advertido también. Un comentario brevísimo sobre eso. Bueno, yo quiero ver realmente si ese declive es tal y creo que las propias encuestadoras dicen que encuestar definiciones binarias de estas características siempre tiene un margen de error muy alto, ¿no? Bueno, Algo chiquito, Daniel. Yo también. Perdóname. Yo también. Pero- Es esto. Bueno. Para mí es un merengue bárbaro el tema de algunos candidatos a la presidencia hacia octubre con respecto a este tema, no a otro. La calle Pou no está a favor y está en contra de esta reforma. Lo dijo del momento 1, ahora dieron libertad a los dirigentes, pero... No está a favor, pero tampoco no, está en pero contra. Son está cosas en distintas. contra y no va a ponerla en su sobre. Dio lugar y a la libertad, por supuesto, de los dirigentes. Ok. Pero también para su oposición y para su coalición opositora, mejor dicho, está de acuerdo en sumar a Manini Ríos, ¿verdad? Manini Ríos, estoy haciendo un silogismo muy básico, está a favor de los serenos, que no creo que sean tan serenos, porque van a ser militares retirados, que quiero saber yo qué es que pueden hacer como serenos, ¿no? Nada de serenos, un militar retirado, no puedo ni creer que sea sereno. Pero bueno, es un cuerpo de serenazgo. Sin embargo, está en contra de esta reforma constitucional de la Guardia Militar. Por otra parte, sí está a favor, de una forma indirecta, oblicua, con la propuesta de Manini Ríos, porque si lo quiere sumar en la coalición opositora, entonces no logro entender la posición de los candidatos, de algunos candidatos a la presidencia. Bueno, Yo a ver, necesito contame. dar un dato, Sí, sí, porque a ver. ustedes escuchan a Mazarovich, parece que el 27 de junio del 73, cuando las Fuerzas Armadas cuando el presidente Bordaberry cerró el Parlamento y dio el golpe de Estado, se intervino en la universidad. Eso es falso. La universidad siguió funcionando con todas sus autoridades. El día 12 de septiembre se realizaron las elecciones universitarias dispuestas por la ley de enseñanza del doctor Sanguinetti y ganó la izquierda en mi facultad. Yo era candidato al claustro y perdí frente a dos rivales que eran, por supuesto, de la ultra de facultad. El 12 de septiembre, hacía 3 meses que teníamos milicos arriba. Y el 27 de octubre, en ocasiones que estaba dando una prueba en facultad de administración bancaria, volví a mi casa y me dijeron, intervinieron la universidad. ¿Por qué? Porque en la facultad de ingeniería, 2 muchachos en el salón de actos estaban armando una bomba y lamentablemente uno de ellos perdió. Bueno, gracias, Conrad. Murió. ¿Qué decía el fiscal Jorge Díaz en Telenoche? A ver. La realidad es que el 1 de noviembre del 2017 había 11.000 personas privadas de libertad y que al finalizar el mes de julio estábamos en 11.121. ¿Cómo se componen esos 11.000? 65% de las personas privadas de libertad hoy en Uruguay tienen sentencia de condena ejecutoriada, cuando antes de la reforma teníamos solo el 30% sentencia de condena. 34% en prisión preventiva, antes de la reforma 70% de prisión preventiva. Más del 70% de las personas que ingresan, que tienen una audiencia de formalización, terminan presas o terminan privadas de libertad. El 60%, más del 60% por el procedimiento abreviado y un 10% en prisión preventiva. Nosotros pasamos de un 2%, hoy entre juicios orales terminados y juicios orales en curso, ese porcentaje sube al 5%. Bueno, vio que iba a funcionar. Yo le escuché decir cosas peores al fiscal de Corte que acá no están, y es, de alguna forma se congratuló, y lo dijo para las personas que así les place, en que se incrementaron el número de presos desde esa época del 2011 hasta ahora. Unas pocas decenas nomás, pero el fiscal de Corte lo lanzó, lo cual me provocó un estruendoso golpe en mis entrañas, porque justamente uno de los elementos que más se sostuvieron con el nuevo código es que no se querían más presos. Sin embargo, parece que la fuerza de los hechos algunos presos más tuvo. Pero digo lo siguiente, hoy están los fiscales en conflicto. Hoy están los fiscales en conflicto. Hicieron un paro que en 110 años nunca habían realizado los fiscales a consecuencia de la administración del doctor Díaz. Quiere decir que ese código maravilloso, donde hoy tenemos personas
que ya abandonaron la etapa de procesado y pasaron a ser condenados, ese estado maravilloso lo definió una persona que capaz que a ustedes les suena el apellido y el nombre, Raúl Eugenio Zaffaroni, el pope, por no decir el papa, de las posturas garantistas, que estuvo dando una conferencia en la Suprema Corte de Justicia, y miren lo que dijo para referirse a este código. Antes había presos sin condena, perfectamente, de acuerdo, había que modificar aquella situación. Hoy hay condenados sin juicio. Eso lo dijo Raúl Eugenio Zaffaroni, que vale la pena googlearlo para saber las cosas que dice. Y termino diciendo así, ¿por qué hay condenados sin juicio? Porque de acuerdo a un estudio muy profundo que hizo el doctor Pacheco, que todos más o menos han tenido algún contacto con él, la forma de administrar justicia hoy es un regateo de agentes inmobiliarios. El fiscal dice, por tu cliente yo le pido 14 meses. No, le dice el defensor, yo te doy 2. ¿Pero cómo 2? Bueno, 3 y no bajo más, 2,5. Eso lo viví yo en la Fiscalía. Este nuevo sistema que tenía facultades, este nuevo código, que tenía posibilidades de ser una excelente pieza, ha sido desnaturalizado por una búsqueda bien de armas norteamericanas, porque la embajada americana apoyó todos estos proyectos, los yanquis nos han vendido también esto, han vendido un proyecto que en este momento de justicia no tiene nada, los fiscales están peleando con la angustia de no poder trabajar en paz, y los delincuentes, que ahora entraremos en el tema, están de parabienes, por lo que se necesita un cambio radical. Este era un punto de la polémica que estaba planteada. Los delincuentes me señaló a mí. Los delincuentes de parabienes hay 11.000 por favor. Y como íbamos a partir de la base que usted dijo que no iba a estar de acuerdo conmigo, pero lo primero estaba de acuerdo. A ver, Eduardo, sí, porque este punto era el de aquella polémica. Sí, no, está bien. Pero lo dijo Raúl Eugenio Zaffaroni. Señores, el papa del garantismo dice que este sistema es desastroso. Gracias, Gustavo, sí. Yo creo que este sistema es mucho mejor que el que había, sin duda. Creo que además hace parte de un acuerdo político. No sé, el diputado Abdala me puede ayudar. En el año 2016 hubo una comisión interpartidaria donde todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en aprobar este código. Entonces, vamos a ser claros, porque aparentemente parecería ser que el código es una invención del Frente Amplio, es un capricho del Frente Amplio, que le sirvió simplemente como trampolín al fiscal Díaz para tener un protagonismo, quién sabe con qué motivo. Yo creo que no, yo creo que acá hay sanas intenciones de mejorar un sistema que era malo. El sistema que había era malísimo. Mejor que este era. Que necesite mejora, sin duda. Se lo explico en un minuto. Sin duda. Yo no soy partidario, públicamente lo he manifestado, de una política criminal basada en la cárcel. En la medición de cuántas personas están privadas de libertad. Yo creo que la sociedad uruguaya tiene un problema serio que radica en la cantidad de personas que cometen delitos. Hay un factor criminogénico muy importante en la sociedad uruguaya. Y yo creo que esos factores criminogénicos en gran parte se explican por lo que escribió un líder un dirigente del Partido Nacional en una columna el viernes pasado en el semanario Crónica, donde se enumeraban problemas de empleo, se mencionaban problemas de pobreza, se mencionaban problemas de cementación residencial. El autor de esa columna es el diputado Pablo Abdala. Yo coincido, quizás no en la adjudicación de responsabilidades en ese problema. Yo creo que el tema del desempleo es un problema que aqueja a las sociedades contemporáneas. Basta con ir al supermercado, nos pesamos la verdura, nos cobramos nosotros mismos, nos embolsamos. Dentro de poco va a salir una app de que nos vayamos a buscar al depósito la verdura y es capaz que hasta la descarguemos del camión. Eso genera en realidad un fuerte problema en el empleo. Cuando yo era estudiante se hablaba del pleno empleo, los economistas hablaban del pleno empleo. Sí, se decía que el problema del desempleo en la sociedad capitalista era un momento en el desarrollo del capitalismo, se decía que iba a ser solucionado a través de políticas de Estado, a través de mejoras en la economía. Hoy en día el pleno empleo salió, ya nadie piensa que pueda haber en el futuro gente que tenga pleno empleo. Entonces yo creo que hay causas sociales muy profundas y que esto no se arregla ni con la reforma constitucional ni con más presos. Me pide la palabra Pablo Abdala. Permitime una pregunta para Subía. ¿En representación de quién habla como candidato a diputado? ¿Integra el equipo de seguridad de Talvi?
Yo en este momento perfilo con la lista 9007 una corriente independiente en el Partido Colorado por fuera de las corrientes del doctor Sanguinetti y del economista Talvi. Así que la representación, como siempre he hablado, hablo primero por mí, por lo que siento. Y déjeme pasarle un pequeño comercial que dice así: hoy no se diligencia prueba al momento de enviar a una persona a prisión preventiva. El viejo sistema, que era malo, por lo menos ustedes los periodistas sabían que en aquellas 48 horas famosas se diligenciaba prueba dentro del juzgado y venía la señora y decía, es ese, y venía el chiquilín y decía, es el mismo, y el individuo con semiplena prueba iba para adentro a prisión preventiva. Hoy este sistema, que porque sea una obra legislativa no tiene por qué ser perfecta, aunque tiene otras partes buenas el código, hoy este sistema, sin diligenciar semiplena prueba, envía personas a prisión preventiva. Los defensores de eso dicen que está la defensa justamente para contrastar la visión del fiscal. No hay potestad. El fiscal no puede diligenciar pruebas, no puede ser escuchado el indagado y por lo tanto se decreta por un acto absolutamente voluntario de un juez que no puede ni siquiera consultar la carpeta. Pero por un momento, represéntese lo que es ir preso sin que nadie lo haya señalado. Están de parabienes, como dijo hace un rato, la verdad que es... Para mí está de menos, digamos. ¿Los delincuentes no están de parabienes? No, está de menos decir eso. Yo acabo de sentirlo celebrar con usted. Tiene la palabra el señor diputado Abdala. 11.000 presos. No, solo una visión de carácter general. Yo me hago cargo, porque como decía muy bien el profesor, esto fue fruto de un acuerdo político. Yo participé en representación de mi partido en la Torre Ejecutiva y todos los partidos políticos, con la única excepción del diputado Rubio de la Unidad Popular, votamos a favor de esto, sabiendo los riesgos que entrañaba este cambio revolucionario de modelo, del proceso inquisitivo al proceso acusatorio, pero que era un paso que el país más tarde o más temprano, y ya era demasiado tarde, tenía que dar. Es una discusión que viene desde el gobierno del doctor Valle, o aún desde antes. Creo que las sociedades modernas, democráticas, en ese sentido, han hecho este proceso porque para el país ya era ignominiosa la circunstancia de que tuviéramos, como teníamos, la mayor parte de los privados de libertad sin condena. Que esto iba a tener imperfecciones, que iban a surgir insuficiencias técnicas, todas las que ha señalado el doctor Zubía, que en esto, por supuesto, le reconozco la idoneidad técnica que todo el país le reconoce, sin duda. Tuvimos que hacer correcciones legislativas. Después de la reforma estructural se aprobaron varias leyes que terminaron perforando la prisión preventiva, que no era de precepto y en algunos casos terminó siendo de precepto. Limitamos las libertades anticipadas, el proceso abreviado, etc. Y probablemente tengamos que seguir haciendo reformas. Recuerdo cuando el doctor Chediak pidió disculpas por anticipado, porque ningún país que hizo este cambio revolucionario no tuvo traumas o dificultades a la hora de hacerlo, sin ninguna duda. Ahora, también digo, no le creo a Bonomi cuando utilizó esto como excusa para explicar el incremento de los delitos. El efecto noviembre no existió. O existió en noviembre y en diciembre. Pero creo que él lo admitió después, ¿no? Que se había equivocado. Sí, él se sigue refugiando en eso para explicar el incumplimiento de la promesa de bajar un 30% de las rapiñas. Las cifras de la Fiscalía indican que ya en el verano siguiente, el código empezó a regir en noviembre, ya en enero, en febrero, los ingresos a prisión y las formalizaciones, que sustituyen los viejos procesamientos, estaban al mismo nivel que teníamos antes de la aprobación del código. Lo que creo que mencionaba Georgina además es que los fiscales advierten con preocupación que aquello que estaba marcado, estipulado como la regla general, que era el juicio oral, está dejando paso a la instancia abreviada, al juicio abreviado. Y que ahora la norma es el juicio abreviado y no el juicio oral. Hay y un que tema hay una presupuestal ahí, ¿no? Bueno, hay un tema presupuestal también, pero hay una subversión entonces... Hay un tema que es lo siguiente. Sí. Incluso yo que digo la norma no es buena, defiendo al Parlamento y a los parlamentarios porque le pongo el siguiente ejemplo. Vinieron 4 médicos y le dijeron a los parlamentarios, tomen la pastillita verde. Los parlamentarios que no son expertos en materia penal, yo hablé y grité mucho, pero quedé en aquel momento sin ser escuchado. Los parlamentarios tomaron la pastillita que le decía la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía, las comisiones creadas, algunas embajadas que tenían especial interés en que este código se aprobara, que hace 40 o 50 años que se está hablando de un modelo acusatorio. Quiere decir que los parlamentarios confiaron en gente que decía que sabía. Se comieron la pastilla. La gente se comieron la pastillita, perdóneme, no quiere ser irónico, sino que los llevaron, los guiaron. Vino el Ceja, dio charlas y todo lo que se decía parecía magnífico. Sucede que no tenemos, y termino, un proceso acusatorio en sentido lato. Tenemos
uno de los diseños acusatorios y lamentablemente de los peores que tenemos, donde solamente el 3% va a juicio. Sí, el está bien. resto se transa en las mazmorras de la fiscalía por transacción inmobiliaria. Pero entre el ahora defensor está la prisión y efectiva el que usted fiscal. tanto pregonó. Ahora hay una prisión efectiva. Si se dicta prisión efectiva y el fiscal lo pide mediante y el el juez mecanismo de inexistencia de juicio. ¿Usted tenemos quiere- 4 años de quiere prisión que le cuente efectiva, cómo es? la prisión efectiva la cumple. Luego a lo mejor puede haber también libertad vigilada, libertad, La prisión distintas preventiva formas no la de pena. cumple. Pero la prisión efectiva Escuche, se escuche. está cumpliendo porque además el fiscal la tiene que pedir sí o sí por una instrucción general. El juez puede no estar de acuerdo. Usted sabe que es así por Sí. las modificaciones en el código. Yo además, Las últimas, con ¿no? toda De agosto franqueza, del año pasado. yo no tengo una visión apocalíptica. Reconozco las dificultades, las marchas y las contramarchas, las imperfecciones. En eso tiene razón el doctor Subía. Pero me parece que es un camino que el país hizo bien en recorrer. Con todas estas imperfecciones hay que seguir naturalmente corrigiendo lo que haya que corregir. Y el próximo presupuesto tiene que sincerar esta discusión en términos de asignarle recursos presupuestales, particularmente al Ministerio Público, porque sin más fiscales es imposible aspirar a que haya más juicios orales. Me parece que ese es un dato absolutamente objetivo también. Ahora, en términos de los niveles de impunidad que esto pudo haber generado en la sociedad, yo francamente no me afilio a la tesis de que hay más impunidad como consecuencia de las normas procesales penales, porque además cada vez tenemos más presos. Yo creo que hay más violencia en la sociedad, hay más criminalidad y hay más ineficacia e ineficiencia de un ministro del Interior que se escuda en estas cosas, porque el ministro Bonomi todos estos años ha hecho política. El ministro Bonomi, que para mí ha sido el peor ministro desde que volvió la democracia en el año 85, contrariamente a lo que en estos días se ha debatido a partir de la opinión de un asesor del doctor Talvi, que sé que no es compartida ni por el doctor Y Subía, que comparto con usted su criterio. ni por muchos dirigentes del Partido Colorado. Pero el hecho es que el ministro Bonomi se ha dedicado a buscar excusas, a explicar por qué pasan las cosas, en lugar de combatir el delito. Bueno. Cuando no ha sido la prensa, han sido los partidos políticos, Como cuando siempre no me son los cercena, partidos tengo que políticos, pedir son las una víctimas. No diga eso, porque es el Dígame, latiguillo que deje- utiliza usted Pero hoy para no- decir que no le cercena. interviene Habla en el tema lo de la que universidad, quiere. déjeme ahora Muy hablar hábil. en este tema. Es muy No hábil, interviene porque casi en habla el tema de la ¿Sabe universidad. qué? Bueno, lo Estamos, vamos a invitar- sí, estamos sí. ante el reino de la impunidad. Estamos ante que, a diferencia de lo que dice Georgina, hoy tenemos libertad vigilada, que implica que delitos de hasta 5 años se van para la casa. Si queremos regular las conductas delictivas mediante estos procedimientos, hoy encontré un artículo de Moraz, por eso se lo traje acá, pero no se lo voy a Y leer, usted todo cuando lo él subsana soñaba con la hace 10 cárcel. años con libertad vigilada, con suspensión condicional, con prisión domiciliaria, y así nos fue. Hay que ¿Me ver permite un caso a ejercicio? caso el delito. ¿Me permite un ejercicio? Vaya a su casa, grabe el programa y después me cuenta cuánto intervino. Y hacemos una apuestita. Pero Señores, no lo voy a poder grabar o lo puedo grabar. Estamos en vivo. Yo ya estamos estaba. en vivo. Daniel. Va a salir en la página de la. Mañana del programa está en la sale. página. Claro. Daniel. Mañana en la página con el cronómetro Con el diciendo cronómetro, subía. Yo ya Y estaba después por pedirle a Daniel que me compensara los minutos Por de más que eso, habló. por eso. Daniel, Después lo sí. puede tuitear. Se nos fue el tiempo. Por nos fue el más- tiempo. Cronometré Mirá, mis participaciones. tienen que Daniel, pedirle sí, explicaciones por después. más guardia, Sí. sin inteligencia y sin prevención, no hay suerte Seguramente. en combatir los delitos. Y sin código. en Sin serio. guardia y nos sin queda- serenos. Bueno, siguen hablando, ¿eh? Nos Y queda todavía. déjeme la última, ya que me dejó hablar. No, de ninguna Alguien manera. tiene que hacerse responsable por lo que pasó con los fiscales. Jimena. Sí, Daniel, cerramos el sondeo de Twitter. Ustedes han votado a lo largo de la noche. Pobre Hoy les Daniel. consultamos si la seguridad pública puede ser mejorada por el partido que gane las elecciones o si se necesita un acuerdo para definir una política de Estado justamente con la participación de todos. Un 35% de nuestros votantes opina que lo puede hacer el próximo gobierno, un 59% que es política de Estado y no sabe un 6%. Ese fue el sondeo de esta noche, Daniel. Bueno, muchas gracias, Georgina. Muchas gracias por tu presencia, como A siempre. vos, gracias. Gustavo Subía, es muy grato recibirlo. El jueves a las 9. Se terminó. Eduardo Muraz, que pase muy bien. Me coarta toda posibilidad. Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta el próximo martes, después de las 10:30 de la noche. Que pasen todos muy bien.